una canción, se llama Mi vida es Cristo. No sé si alguna vez la cantamos en la iglesia, pero es una canción muy linda la letra, así que el que la sepa la puede cantar, el que no la sabe, es fácil de cantar, también la puede cantar, pero prestemos atención a la letra, es muy linda canción. Mi
Jesús es mi todo. Tenemos una palabra de oración. Padre Santo, acabamos de cantar que nuestra vida es Cristo, que Cristo es nuestro todo, y realmente es el deseo de nuestro corazón, Señor, que Cristo sea nuestra vida, de vivir para Él, de poner nuestras vidas a su servicio por todo lo que ha hecho por nosotros. Te pedimos perdón porque, Señor, muchas veces fallamos en hacerlo, muchas veces nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de ti, nos olvidamos de su sacrificio en la cruz por nosotros, y nos distraemos a veces con cosas que incluso no son buenas. Padre, queremos en este momento, en esta reunión que estamos compartiendo, Señor, por este medio, hacer memoria de Cristo, contemplarlo a Él, contemplar lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, que podamos contemplar a Cristo a través de tu palabra, y que salgamos, Señor, de este tiempo con, Señor, nuevos deseos, nuevos compromisos de honrarlo a Él, de honrarte a ti también, Padre, por todo lo que ha hecho por nosotros. Señor, dejamos todo este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a cambiar un poquito el formato de la reunión. Hay una canción más, pero la vamos a dejar para después, para el tiempo de antes de compartir los símbolos. Quería pasar directamente ahora al tiempo de la palabra de Dios. Sigo, como es ya costumbre los últimos 3 domingos, este es el cuarto, que me toca a mí compartir, estudiando el libro de Primera de Juan. El último domingo que compartí yo, estuvimos terminando el capítulo 1, habíamos visto los últimos 3 versículos, los leo para que refresquemos un poquito. Decían: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eran 3 versículos muy simples, por ahí difíciles de aplicar un poco, y antes de seguir empezar con el capítulo 2, voy a hacer una confesión. Vieron que hay Santiago capítulo 3, dice que bueno, dice literalmente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, creo que apliqué más el versículo de Santiago que el de Primera Juan. Una de las cosas que decía yo en aquel estudio, que bueno, muchas veces decimos que no hemos pecado, pero no negando que somos pecadores, sino pecamos y llamamos de otra forma el pecado, nos excusamos. Por ejemplo, el ejemplo de las mentiras piadosas, mentiras blancas, y muchas veces no llamamos mentira lo que Dios llama mentira. Y le comparto esto para que vean que incluso el que enseña la palabra muchas veces no lo hace de una posición de que uno es perfecto, sino de que muchas veces falla. Bueno, estaba el cumpleaños de Marquitos. Compramos su regalo por Mercado Libre. Llega la encomienda, estábamos justo almorzando, salgo afuera, agarro el paquete, encima una caja re grandota el regalo. ¿Cómo entro a la casa ahora con el regalo? Porque todavía no era el cumpleaños. ¿Cómo entrar para que no se dé cuenta que traía su regalo? No se me ocurre mejor cosa que entrar a la casa y decir: llegó el repuesto del auto. Y agarré y lo puse por ahí. O sea, en el momento ni lo pensé, ¿no? Pero ahí después Ivana me dice, no sé, algo así como:
qué hipócrita, o qué mal, no aplicás lo que enseñás. Y era cierto. Y por ahí uno lo ve como una anécdota graciosa ahora, pero no es gracioso, o sea, es pecado. Eh, y bueno, eso revela cómo somos, ¿no? O cómo soy en este caso. Que aún después de enseñar justamente sobre eso en la palabra de Dios, eh, uno falla, uno falla. Eh, y me da mucha humildad y temor ahora, ¿no? Al seguir enseñando la Biblia, porque estoy seguro que ese no fue el único pecado que cometí. Eh, y hoy, primera Juan sigue hablando en cuanto al pecado. Y no lo voy a enseñar y no lo voy a hablar como de la posición de que, bueno, yo ya lo tengo reasumido y yo lo aplico todo y por eso lo puedo enseñar. No le enseño con mi autoridad, porque yo sigo siendo pecador. Lo enseño como desde el punto de vista de alguien que está todavía en proceso de aprender, y la autoridad, si hay alguna autoridad hoy, es la autoridad de la palabra de Dios. Eh, si no fuera así, yo creo que no podríamos enseñar nada, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner a enseñar del amor de Dios si muchas veces no amamos? ¿Cómo vamos a enseñar del perdón si no cuesta tanto perdonar? Igual, gracias a Dios por su gracia que nos permite hacerlo, y gracias a Dios porque la autoridad no está en el mensajero, sino en el mensaje, en su palabra. Eh, bueno, vamos a el pasaje que nos toca hoy. Solo 2 versículos, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. 2 versículos ahí cortitos, eh, para decir, bueno, al fin va a hablar corto, son 2 versículos, nomás que se puede decir de esto. Bueno, lamento decepcionarlos. Hay mucho contenido acá, muchas cositas, algunas prácticas, algunas lindas para considerar. Empieza diciendo el apóstol: hijitos míos. Esta frase, esta palabra hijitos, él lo va a repetir mucho ahora a través de todo el libro. En este capítulo 2 nomás, 5 veces se refiere a los creyentes como hijitos míos, hijitos míos. Me hacen pensar en el corazón que tenía Juan al escribirlas a la iglesia. Él no estaba solo en una posición de predicador o de maestro para exigir que sean santos y que no pequen. Él toma la posición de un padre amoroso, casi suplicándoles a sus hijos que no pequen, que se porten bien, que se guarden del pecado. Él no lo hace como una persona autoritaria. Yo creo que Juan sabía, seguramente sabía, lo que el pecado le hace a la vida de una persona, lo que el pecado puede arruinar, lo que el pecado puede destruir, lo que nuestro pecado le hizo a Cristo. Y él de esa posición, sinceramente se preocupa, como un padre se preocupa por sus hijos, él se preocupa por esta gente, le dice: hijitos míos, estas cosas, sigue diciendo, os escribo para que no pequéis. Estas cosas les escribo para que no pequen. Ahora, ¿qué significa que esto le escribía para que no pequen? Es más que solo dar consejos para no pecar. Si vemos un poco la vida y el ministerio de los apóstoles en aquel entonces, está claro en el Nuevo Testamento que las palabras de ellos las consideraban y eran conscientes de que eran palabra de Dios. No era un consejo humano que daban, era el mensaje de Dios transmitido a, a su pueblo, a la iglesia. Por ejemplo, acompáñenme en 1 Tesalonicenses 2:13.
Primera Tesalonicenses 2:13. Ahí el apóstol Pablo hablando dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, según es verdad, en verdad, palabra de Dios, la cual actúa poderosa, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo decía que cuando recibieron nuestras palabras, recibieron, volvemos a 2 Pedro 3:16, leo el 15 también, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, pues, los ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Pedro en este caso, que cuando Pablo escribió, le escribió con algunas cosas, por ahí algunas difíciles de entender, y aquellos que eran inconstantes o incultos, las tergiversaban, como también las otras escrituras. Y Pedro está poniendo a los escritos de Pablo, en este caso era la palabra escrita, que Pablo había escrito, al mismo nivel que tenían las otras escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. O sea, Pedro estaba reconociendo que en este caso los escritos de Pablo eran inspirados por Dios y eran palabra de Dios igual que cualquier otra. Ahora, cuando Juan acá escribe estas cosas, os escribo para que no pequéis, no me queda duda que Juan era consciente de que sus palabras eran en este momento la palabra de Dios. Ahora, Juan está diciendo, no solo que él está dando un consejo, que les está dando una herramienta que les va a ser eficaz y útil en su lucha contra el pecado. Esta palabra de Dios escrita le iba a servir a aquellos creyentes que estaban leyendo ahora lo que Juan escribía, para poder apartarse del pecado. Y por extensión podemos aplicar esto a toda la palabra de Dios, ¿no? Toda la palabra de Dios es una herramienta que Dios nos ha dejado valiosísima en nuestras manos para que a través de ella podamos no pecar, podamos vencer el pecado. Hay un par de versículos muy conocidos en Salmo 119 que hablan justamente de esto, ¿no? Ahí me comentaban, Mati y Marcos tuvieron su célula ayer de discipulado, y me comentaban que justamente habían estado hablando de esto y habían leído uno de estos versículos. Uno es Salmo 119, 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el otro versículo está nomás al ladito, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solo importante, es fundamental el poder guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, que es el lugar donde realmente se graba, la palabra de Dios, para que esa palabra nos ayude a no pecar. Muchas veces por ahí, bueno, ya venimos zafando de las reuniones de líderes, así que hace mucho no damos pasajes para memorizar. Pero ¿por qué a veces somos tan intas con esto de la memorización y darles pasajes para que aprendan de memoria y para que juntos como iglesia memoricemos y aprendamos la palabra de Dios? Porque aquella palabra que está en nuestro corazón, no la que está en la Biblia cerrada arriba en la mesa de luz, la que yo logro guardar en mi interior, esa palabra que yo conozco y que aprendo y que en un momento de tentación va a volver a mi mente, esa palabra es la que me va a ayudar a no pecar. Entonces, bueno, esa era la primera frase: estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí yo le puse un pequeño título al compartir el mensaje de hoy, dice: 3 recursos que nos ayudan en nuestra lucha contra el pecado, y este es el primero, y es un recurso preventivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo
la palabra de Dios en mi vida me va a ayudar a prevenir el pecado. Pero ahí nomás empieza a hablar de otro recurso que en vez de preventivo es paliativo. ¿A qué se refiere esto? Es como cuando vos estás enfermo y te tomás un remedio para los síntomas o para curar esa enfermedad. El remedio es paliativo, ¿por qué? Porque ayuda a contrarrestar y sanar lo que se había roto con la enfermedad. Bueno, es para tratar con las consecuencias de algo, a eso se refiere a paliativo. Y el versículo 1 sigue diciendo así: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, si alguno hubiere pecado, porque obviamente, como lo que me pasó a mí el otro día con el paquete de Mercado Libre, ¿no? Está todo el consejo de la palabra de Dios ahí, lo sabemos, lo memorizamos, y aún así pecamos. Juan era consciente de eso. Y nosotros creo que cada uno, si es sincero consigo mismo, vemos que en nuestra vida pasa exactamente eso, ¿no? Pecamos. Ahora, dice, si alguno hubiere pecado, cuando alguno peca, a pesar de todo esto, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien va a lidiar con nuestro pecado cuando nosotros, por X razón, no lo hicimos antes, ¿no? Ya habíamos visto una forma de lidiar con el pecado en el estudio anterior, y difiere bastante de esta. El otro domingo, Juan 1:9, habíamos estudiado que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, obviamente, cuando pecamos, cuando uno de nosotros peca, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y confesarlo. Y de esa forma vamos a tener el perdón de Dios. Ahora, este perdón no se refiere a que cuando pecamos perdimos nuestra salvación y la tenemos que volver a conseguir y Dios no tiene que volver a perdonar. O sea, no se refiere a ese tipo de perdón, sino a un perdón paternal, vamos a llamarlo. Es parecido a cuando hacemos algo en contra de lo que nuestro papá nos dijo y desobedecemos y después nos castiga. Nunca dejamos ser hijos de nuestro padre, hablando así humanamente, pero sí a veces nos portamos mal y nuestro papá nos tiene que castigar. Bueno, ya no soy grande. Por el que todavía vive con sus padres y es chico, le pasa, ¿no? Se refiere a esto en 1 Juan. Nuestro pecado, en el versículo 9 ahí, ofendió a Dios, Dios nos va a castigar porque nos portamos mal y porque somos tercos y no nos arrepentimos. Ahora, si yo me arrepiento y voy ante aquel Padre misericordioso y le pido perdón, Él me perdona, se restaura la comunión. Es un perdón más bien paternal. Ahora, capítulo 2 habla de otra situación, porque en el versículo 9 había una condición: nos teníamos que arrepentir, confesar nuestro pecado para que ese perdón se pueda dar. Ahora, el versículo 1 del capítulo 2 dice que cuando pecamos tenemos un abogado, y eso no va a depender de mi actitud. No es que es mi abogado si yo me arrepiento, y si no me arrepiento, él ya deja de ser el abogado y no va a interceder ante el Padre por mí. Este abogado está siempre intercediendo ante Dios por nuestros pecados. Él es el que cuando Dios, que es un juez justo, debería condenarme por lo pecador que soy, ahí se presentó Cristo y a través de su vida santa, pura, a través de su sacrificio, es que ahora Dios me puede ver santo a mí. Eso no cambia. Yo puedo pecar de la peor manera, después no arrepentirme, pero si realmente soy un hijo de Dios, esa posición de Cristo como mi abogado no va a cambiar. Mi posición de hijo de Dios no va a cambiar. Dios me va a seguir viendo justo, pero de una forma
judicial, obviamente, o sea, es que Él ya no me va a condenar por mi pecado. Entonces, ahí podríamos diferenciar por ahí dos tipos de perdón, ¿no? El del capítulo anterior era un perdón paternal, este perdón es un perdón judicial. Cuando habla de Cristo como abogado, la palabra que usa acá en el original, y esta vez sí la voy a decir porque a muchos le va a sonar conocida, dice que Cristo es el Paracletos. Por ahí alguien que haya estudiado en algún instituto, o alguien con un poquito más de, que haya profundizado un poco, le suena esto. ¿Por qué le suena? Bueno, porque es la palabra que se usa en Juan para hablar del Espíritu Santo. Acompáñeme a Juan 14:6 un ratito. No, Juan 14:16, perdón. Juan 14:6 es el versículo lema de nuestra iglesia. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí cuando dice, yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, esta palabra consolador en el griego, en el idioma original, también es paracletos. Ahora, ¿por qué se le da el mismo nombre al Espíritu que al Cristo? Bueno, el mismo contexto del versículo 16 que acabamos de leer te lo dice. Cuando dice, Dios les va a dar otro consolador, no dice les va a dar un consolador o le va a dar algún consolador, o sea, le va a dar otro. ¿Qué significa esa palabra otro? Para que Dios me dé otro, quiere decir que yo ya tengo que haber tenido uno. O sea, yo tengo acá una lapicera, si agarro otra lapicera, quiere decir que ya tenía una. Si no tengo esta, yo no puedo agarrar una lapicera y decir yo agarré otra lapicera, porque no tenía nada antes. Para que sea otro, antes tengo que haber tenido algo de la misma naturaleza. No se aplica si yo agarro, no tengo nada acá, cosa que tengo a mano, una broteadora y una lapicera. Ya tengo algo, pero yo no puedo decir, a ver, tengo otra lapicera, porque lo tenía primero, no es lapicera, es de otro tipo. ¿Se entiende? Ahora, cuando Jesús dice, el Padre les va a dar otro paracletos en este caso, quiere decir que ya teníamos uno. Y ese uno que teníamos o que tenían los discípulos en ese momento era Cristo. Cristo es este paracletos, palabra complicada. Ahora, ¿por qué uno dice consolador o ayudador y otro dice abogado? Porque básicamente lo que significa esta palabra es, y lo leo del diccionario bíblico de Bain, que él lo explica casi mejor que yo. Dice, ¿qué significa? Alguien llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal, sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. O sea, alguien que se adapta a una situación para poder ayudar. Se usaba en las cortes de justicia para detonar a un asistente legal, un defensor o un abogado. De ahí generalmente se usa para hablar del que aboga por la causa de otro, un intercesor o un abogado legal. O sea, es alguien que viene a la par de uno para prestar ayuda. En el ambiente judicial, obviamente es un abogado el que hace esto. Ahora, en nuestra vida diaria, quien viene a nuestro lado a estar siempre con nosotros para ayudarnos es el Espíritu Santo. Por eso se les da el mismo título a los dos. Pero la idea es esta, es que cuando pecamos, Jesús no nos deja en esa condición de pecadores. Él está siempre como nuestro abogado, intercediendo ante Dios, ayudándonos para que Dios el Padre no nos vea pecadores, para que Él nos vea santos. Ahí podemos armar, incluyendo otros pasajes y conceptos prestados de otros lugares en la Biblia,
el cuadro de un juicio real en el cielo en contra nuestra. Salmos 7:11, si se fijan, dice que, a ver, lo voy a buscar, me lo sabía, pero se me hizo la laguna. Salmos 7:11, dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo, Él está airado contra el impío. Entonces, ahí tenemos al juez justo, ¿no? Y tenemos a yo, impío, delante de Dios, Dios enojado contra, no solo contra mi pecado, contra mí, por haberlo ofendido. Si vamos a Apocalipsis 12:10, encontramos otro elemento de este juicio. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este juicio tenemos la parte, ¿cómo se llama? Querellante, la que acusa. Y ese es el diablo. Ahí Apocalipsis está hablando del diablo. Dice que Satanás está acusando a los hermanos, o sea, en este mismo momento nos está acusando delante de Dios día y noche por todas las cosas malas que hacemos. Literalmente dice esto Apocalipsis, él acusa a los hermanos día y noche ahí, taca, 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 recordándole a Dios las cosas malas que hacemos. Ahora, en medio de todo esto, en medio de la ira de Dios contra nuestro pecado, en medio de este acusador que está todo el tiempo recordándole a Dios lo que hacemos, ahí aparece nuestro abogado, ¿no? Y aparece Cristo, el justo, mostrándole a Dios no nuestra justicia, sino mostrándonos justos a nosotros por la justicia que Él ganó por nosotros en la cruz. Y cuando el diablo le acusa y dice, mira, David recibió un paquete de Mercado Libre y mintió porque dijo que era otra cosa. Y viene el abogado y dice, no importa, ese pecado ya no está, lo pagué yo. Ahora David es inocente. Ese es el trabajo que, así como Satanás nos acusa día y noche, nuestro abogado nos defiende día y noche delante de Dios. Es un versículo más. Dijimos 3 recursos para luchar en contra del pecado. Uno preventivo, la palabra de Dios. Ahora, si pecamos, tenemos el recurso paliativo, nuestro abogado que nos defiende. Último recurso, y le puse un recurso permanente. No sé si era la mejor palabra, pero para que sea con P como las otras dos, le hicimos calzar ahí. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él puede ser nuestro abogado justamente por esto, porque Él es el sacrificio que hace la propiciación. Ahora, ¿a qué se refiere con esta palabrita propiciación? La explicamos hace un tiempo en la iglesia. Si uno busca el diccionario de la Real Academia Española, dice que propiciar es apaciguar o volver favorable, inclinar la bondad al que está ofendido. Es lo que pasaba, por ejemplo, en la antigüedad, venía un rey o un señor, un amo, o lo que sea, una persona importante, y buscaba un súbdito, le encargaba una tarea. Iba el súbdito y desobedecía o lo hacía mal o fracasaba lo que tenía que hacer,
Entonces volvía a presentarse ante el rey, y claro, el rey ahora estaba enojado porque esta persona tenía que hacer algo y no lo hizo, o lo hizo mal, o falló. Entonces, ¿qué hacía la persona que había fallado? Bueno, en vez de presentarse ante el rey con las manos vacías, le llevaba algún tipo de compensación. Más si sabía que su vida estaba en juego, iba a agarrar, no sé, toda la plata que tenía en la casa, le iba a comprar algún regalo carísimo, y le iba a llevar delante del rey para, con ese regalo, apaciguar el enojo del rey que tenía hacia él por no haber cumplido. Este regalo sería la propiciación, un regalo en propiciación para que aquel rey que me era contrario, que estaba enojado, ahora me vuelva a ser propicio, me vuelva a ser favorable y me perdone. Esa es la idea de propiciación. Eh, Hablando en sentido bíblico, Dios es ese rey que está enojado contra nuestros pecados. Ahí leímos recién el Salmo 7. Dios es un juez justo, Él está airado, está enojado contra el impío todos los días. Nuestro pecado lo ofende, lo enoja, lo irrita, porque Él es santo, no puede tolerar nuestra debilidad, nuestro pecado. Ahora, para calmar esa ira de Dios en contra del pecado, lo que tiene que pasar es que no solo una ofrenda para que Él esté contento con esa ofrenda, porque si el pecado sigue estando ahí, el enojo sigue estando. Es necesario una ofrenda que a la vez quite ese pecado, para que la ira de Dios sobre el pecado se pueda apaciguar, se pueda apartar, para que Dios pueda ser propicio o favorable hacia el pecador. Ahora, ahí justamente entra el sacrificio de Cristo, porque Cristo es el que a través de su sangre, a través de su sacrificio, Él va a hacer que este Dios que nos era contrario, ahora vuelva a sernos propicio. Él es la propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento tenemos un símbolo de esto, que era en el antiguo culto. Una vez por año entraba el sacerdote al lugar santísimo, al propiciatorio, aquella que era la tapa del arco, el lugar donde se consideraba que estaba la presencia de Dios. Entraba el sacerdote una vez al año y rociaba la sangre del sacrificio, y esa sangre, en teoría, ocultaba nuestros pecados para que Dios ya deje de estar airado contra el pueblo y Dios perdonara al pueblo y pueda ser propicio todo ese año hasta el nuevo sacrificio, ¿no? Y ahora, según Hebreos, es Cristo quien ha hecho eso, quien ha entrado en la presencia de Dios, pero con su propia sangre. Hay Hebreos capítulo 9, casi todo el capítulo habla de esto, eligiendo un par de versículos, 9 del 11 al 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con su propia sangre, Él fue la propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25, se los leo, no lo busquen. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Y según Primera de Juan, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que la sangre de Cristo no es que va a salvar a todo el mundo, porque Romanos aclara que la salvación es por medio de la fe en esa sangre, pero la sangre de Cristo sí pagó por el pecado de todos, hace potencialmente salvable a cada ser humano.
no es como dicen algunos por ahí que Cristo solo murió por un grupo de elegidos y por el otro no, y entonces solo puede salvar a este grupo. No, Cristo murió por todos. Su sangre se derramó por el pecado de cada persona que ha vivido en esta tierra, y por eso cada persona es salvable delante de Dios si solo pone su fe en Cristo. Ahora, ¿qué implicaba hacer la propiciación? No era solo ser un sacrificio, era aplacar la ira de Dios sobre nuestro pecado. Y esto lo que muchas veces olvidamos cuando hablamos del sacrificio de Cristo. No era solo morir en la cruz, no era solo recibir azotes, espinas, clavos. Cuando vemos la historia ahí, el relato de la crucifixión, vemos que antes, cuando estaba Jesús orando en el Getsemaní, que oraba, que estaba angustiado, que su sudor era como gotas de sangre, que en ese momento él clamó a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchos interpretan que él, bueno, ahora, como era Dios, sabía los sufrimientos que se le venían y sabía de los azotes, sabía de los clavos, sabía de los puñetazos, de las espinas. eh, y por eso dicen que humanamente él tenía, no sé si miedo o algo así por pasar por todo eso. Yo creo que, y es una apreciación mía, creo que no es la aplicación más correcta. Porque si uno ve la historia, por siglos después, los cristianos también murieron y también fueron torturados. Hubo cientos de cristianos que fueron crucificados, algunos como Cristo, algunos cabeza abajo, algunos en posiciones incluso más incómodas. Y cuando uno lee la historia, muchos de ellos iban cantando incluso himnos a la cruz. Muchos eran arrojados al circo romano, y mientras las fieras y los lobos los atacaban, ellos cantaban a Dios. Ahora, ¿cómo un simple pecador puede afrontar ese momento con valentía, con coraje, cantando a Dios? Y Cristo, que era la persona perfecta por el sufrimiento físico, él tenía miedo. Eh, no creo que haya sido solo por eso la angustia de Cristo. Creo que Cristo no le temía a la ira de los hombres. Creo que lo que más le afectaba a Cristo era el temor a la ira de Dios, que es mucho peor que la ira de un soldado romano. La ira de Dios sobre cada mentira de la humanidad, la ira de Dios sobre cada mala palabra, sobre cada desobediencia a los padres, sobre cada adulterio, sobre cada asesinato. La ira de Dios sobre el pecado de toda la vida de cientos de miles de millones de personas caía en ese momento sobre Cristo. Y la ira de Dios sobre todos estos pecados debía ser aplacada sobre Cristo en la cruz. No me imagino como persona la dimensión de ese sufrimiento. No era un sufrimiento físico, iba mucho más allá. Pero Cristo estuvo dispuesto a llevarlo por nosotros, y en aquel Getsemaní dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si yo tengo que sufrir la ira de Dios sobre todo este pecado, si yo tengo que hacer la propiciación sobre los pecados de todo el mundo, yo lo voy a hacer. Y efectivamente lo fue, ¿no? Cristo es la propiciación, aquel que aplacó la ira de Dios sobre nuestro pecado. Y en este momento no pensemos en el pecado de todo el mundo, pensemos en el pecado de cada uno de nosotros, ¿no? En aquellas cosas que por ahí nos permitimos, en aquellos pecaditos que pensamos: no, pero no es un pecado tan grande. ¿En qué afecta? Afecta en que la ira de Dios cayó sobre Cristo por ese pecado. Y la próxima vez que nos veamos en tentación, la próxima vez que
el diablo o nuestra carne o lo que sea nos lleve a pecar, pensemos en Cristo, pensemos en su sacrificio, pensemos en que la ira de Dios no cae sobre mí en ese momento porque Cristo la llevó en la cruz. Hasta acá nomás el compartir de la palabra. Vamos a cantar una canción más antes de pasar a los símbolos. También creo que hace mucho que no la cantamos, pero que habla mucho de este sacrificio de nuestro Señor. Después de la canción, vamos a pedir a Cristian si quiere orar por el pan, cuando termina la canción, y un tiempito después a Danielito Caballero, ¿me está escuchando? Sí, puedo orar después por la copa. Ahora cantamos esta canción. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra
Bueno, le cortamos un poquito porque de ahí en más seguía repitiendo casi todo el tiempo lo mismo. Pero es lindo que pensar que por siempre vivo está, ¿no? No solo sufrió, no solo murió, resucitó. Pasamos el tiempo de los símbolos. Cristian, ¿querés orar ya el pan? Bueno, oramos. Señor, gracias por este día, gracias por que tenemos la oportunidad de estar reunidos, Señor, en cada una de nuestras casas. Gracias porque somos un cuerpo y estamos, Señor, unidos en un mismo espíritu. Gracias, Señor, porque estamos haciendo memoria de ti y sobre todo, Señor, estamos haciendo memoria de la obra, Señor, de tu Hijo amado, tu único Hijo, Señor, allí en la cruz, para beneficio nuestro, Dios. Gracias porque, como escuchábamos, Señor, tu Hijo, Señor, Jesucristo, murió por cada uno de nuestros pecados, aún por aquel pecado más pequeño que nos puede parecer. Tu Hijo amado, Señor, murió por ellos, Señor. Gracias porque ocupó nuestro lugar y gracias, Señor, porque fue obediente. Él tenía el poder suficiente, tenía todo el poder para salir de esa situación, para vencer a los soldados, para vencer, Señor, a la gente. Pero prefirió, Señor, ser obediente a ti. Y gracias, Señor, porque así lo fue, Dios. Gracias por su gran amor demostrado allí en la cruz. Aún en el mismo momento, Señor, de morir, Él perdonó, Señor, a la humanidad, perdonó, Señor, a las personas que creían en Él. Aún, Señor, a su compañero, así al lado, en la otra cruz también. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo mostró su amor. Gracias porque soportó cada golpe, cada latigazo, Señor, cada humillación. Y ahora, Señor, vamos a compartir este pan, Señor, que representa y hacemos memoria a través de él, de todo ese sufrimiento. Y como decía David, no solamente un sufrimiento físico, sino también emocional. Como persona, Señor, lo que él habrá sufrido, nosotros no lo podemos entender y ni siquiera imaginar, Dios. Bendice este pan, bendice a cada hermano y que realmente podamos estar agradecidos y pensando en la obra hermosa, pero también dolorosa para nuestro Señor Jesucristo. Por favor, nuestro. Gracias. Bendice el pan en el nombre de Cristo Jesús. Amén.